El Reino Unido se prepara para comenzar con la vacunación masiva contra el COVID-19. Está previsto que mañana arranquen a aplicar las primeras dosis. Esto será en Inglaterra, en Gales y en Escocia. Irlanda del Norte va a hacerlo a lo largo de esta semana, pero todavía no ha confirmado el día. El Reino Unido utilizará estadios de fútbol, salones municipales y centros de conferencias como lugares de vacunación para inmunizar a 1 millón de personas por semana y lograr que en total abarque al 40% de la población. El director médico del Sistema Nacional de Salud, Stephen Powis, aseguró hoy que la campaña de vacunación contra el coronavirus en Reino Unido será la más grande de la historia del país y se convertirá en el principio del fin de la pandemia. Well, tomorrow is V-Day when we roll out the coronavirus vaccine across the whole of the UK, and it's the beginning of the end of this pandemic. We're not there yet. It's so important that people keep doing the things we know we need to do, following the rules and the basics to make sure we keep this under control. But we can now see the light at the end of the tunnel. Well, we've said that we think that from the spring we will see life starting to return to normal, and obviously the sooner we can vaccinate those who are vulnerable to COVID, the sooner that will be, and the speed of that is determined by how fast the manufacturers can produce the vaccine. Llevará muchos meses vacunar a todos. Medios locales reportaron que la reina Isabel II se aplicará prontamente la vacuna de Pfizer. La aristócrata de 94 años y por supuesto también su esposo, el príncipe Felipe de 99. Un funcionario retirado del norte de Inglaterra dice sentirse aliviado al ser uno de los primeros en aplicarse la Pfizer. We are very excited about it, and when we heard that we got the vaccine now, and we felt that actually the crisis is going to come to an end. And when we heard, that it's going to start on Tuesday here, and when I received the telephone call, I was very excited. I got the opportunity of joining in and taking part in that. A big relief, because I think it's not an ordinary crisis. And we are terribly worried. We don't know what's happening. And people are actually getting ill and also dying and all that. And so it was a relief that, yes, things are coming to an end now, because we are looking forward to having the vaccine, and our team at the top have been working day and night to get it ready for us, and I think they have produced it at a very, very short time. So we are very grateful to them and also proud of them that they have done that. I feel that it's good that I got the opportunity of doing that, and so I'm not nervous or anything like that. I'm looking forward to it. Y por supuesto que hay expectación mundial por saber qué va a pasar con la aplicación de esta vacuna. A partir de mañana comenzaremos a ver entonces que se aplica de manera masiva en el Reino Unido. Pero ¿qué está pasando, doctor, en Europa, concretamente con los nuevos rebrotes de coronavirus? Bueno, yo creo que en Europa, si hubieran tenido la vacuna unos meses antes, la cosa hubiera sido totalmente diferente. ¿Sí? Porque fíjese usted... Ellos querían evitar llegar al invierno sin la vacuna. Sí. Eso es lo que nosotros deberíamos tratar de evitar. Fíjese usted qué es lo que ha pasado en algunos países en los cuales tenemos, fíjese, Italia, ¿sí? Las rayitas celestes son números de infecciones y las rayitas naranjas son fallecidos, ¿sí? Usted fíjese que Italia tiene más o menos el mismo número de fallecidos, quizá un poquitito más en la segunda ola que en la primera. Sí. Y eso que uno ya estaba preparado, pero fíjese el número de infectados, cómo le incrementó significativamente. El número de infectados total está acá. Uno tiene que mirar en esto las tendencias de las curvitas, no el número en general, que se los voy a mostrar al final. Pero fíjese, esta segunda ola fue mucho más impactante acá en Italia. En Alemania hubo muchos más infectados, pero si miran las rayitas rojas, las naranjas, están bastante parecidas el número de fallecidos. Y decimos, pucha, es Alemania, debería estar bien preparado para esto. Pero Alemania tampoco tuvo la vacuna, ¿sí? Claro. Todavía no la tiene autorizada. Francia fue un poco diferente, si se fijan, pero
tiene picos de fallecidos importantes. Quizá el número global no es tanto, ¿sí? Tenga en cuenta que ahora la gente está un poco cansada de andar contando a cada rato los fallecidos y los infectados, entonces tiene un problema. Pero en los 3 casos se dio también la particularidad de que la celeste el pico es elevadísimo en la segunda etapa. Y ahí hay que mirar una cosa, que es lo que mostramos hace un ratito. El daño colateral que pueden llegar a provocar ese gran número de infecciones. Y mire qué llamativo Polonia. Polonia, no sé si alcanza a ver. Casi ni se ve. Bajito, la primera oleada fue bajita, pero después se le vino la oleada más grande. Tenga en cuenta pasó eso? Que la población es mucho menor en Polonia que en estos países y está bastante más repartidita. O sea que la cosa es bastante interesante. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de andar variándose en el verano por todos lados como si nada hubiera pasado, porque después se va a encontrar con un problema. ¿Fue un exceso de confianza, doctor, eso? ¿Un exceso de confianza a la hora del verano y de las aperturas? La gente se cree que todo está calmado en el verano porque pudo salir un ratito a entretenerse y sigue esa costumbre durante los primeros meses del invierno y empiezan las infecciones de las vías respiratorias. Mire lo que ha ocurrido y la densidad de infecciones de Gran Bretaña con los fallecidos. Tiene menos fallecidos, pero fíjese la densidad. Hace unos minutos antes del noticiero estábamos en una reunión internacional por internet con unos colegas de varios lugares del mundo, de la India, de Inglaterra, de Sudamérica, y hablábamos con un inglés y le decía, ¿por qué tienen tantas infecciones? Y estamos testeando más. ¿Y cuándo nos empiezan a vacunar? Y ahora nos empiezan a vacunar a la gente de mayor edad, a los que están en los geriátricos, lo que serían nuestros geriátricos. El gran problema de Italia, por ejemplo. Y todavía, y todavía no empiezan a vacunar al personal de salud. Esto es Gran Bretaña, primera ola y segunda ola. Mire la diferencia de infectados y la similitud de los fallecidos. Cuando uno encuentre en el correr del tiempo el daño colateral que provoca la ocupación de las salas de cuidados intensivos en terapia intensiva, usted va a ver esa diferencia que mostrábamos antes en la provincia de Buenos Aires, que el ritmo normal de fallecidos que existe durante un año se ve incrementado en una cifra bastante importante. Esto es Rusia, ¿sí? Y si usted ve también, primera ola chiquita, segunda ola grande, acompañando en Rusia el número de fallecidos, acompañando el crecimiento del número de infectados. Pero tenga en cuenta una cosa, ¿qué hicieron estas dos naciones? Empezaron a vacunar rápidamente empezaron a vacunar, dijeron, este número, si sigue creciendo, nos va a crear serios problemas y empezamos a vacunar. O sea que nosotros cuando empecemos a vacunar quizá podamos prevenir este gran incremento que provocó la segunda ola, porque hay que ver si el sistema de salud aguanta una segunda ola mucho más voluminosa en infectados que la primera. Y recordemos que acá en Argentina, por eso fue fundamental el aislamiento total, o prácticamente total, si se quiere, durante los primeros meses, para que ese sistema de salud no esté saturado. Bueno, ojalá sea responsable la gente, sobre todo los que se van a tomar vacaciones este verano, y que se cuiden para que eso no pase. Mire usted los numeritos que tiene la segunda ola. Rusia ya lleva 34.000 contagios, 6.800 muertes. Italia, 297.000, 9.600 muertes. Alemania, 247, 4.500 muertes. Gran Bretaña, casi 200.000, 6.000 fallecidos. Polonia, como veíamos recién, 187.000, 6.000 fallecidos. Y si mira usted el número de contagios de estas dos, ¿sí?, que son los que han empezado a vacunar, ¿con qué número empezaron a tomar las precauciones? Dijeron, muchachos, corremos el riesgo, el pequeño riesgo que puede presentar la vacuna. Por ejemplo, Rusia empezó a vacunar con la vacuna de ellos, que es adenovirus humano, que tienen el spike, el pinchito ese que tiene el virus. Y Gran Bretaña empezó con la de Pfizer, que supuestamente lo puede manejar. No es un país muy grande. La de Pfizer, tenga en cuenta que tiene una conservación a menos 70 grados y como le comenté, van a empezar por los pacientes mayores y después van a ir bajando, van a seguir con el sistema de salud, con el personal de salud, y después van a ir bajando progresivamente la edad de los vacunados para tratar de tener menor mortalidad. Recuerde lo que le mostré antes, después de los 40
la cosa va aumentando el riesgo progresivamente, por supuesto, mucho más alto arriba de los 60, 65 años. Gracias, doctor. Así seguimos. La semana pasada hablábamos a propósito de la aprobación de la primera vacuna, cómo Gran Bretaña había ganado la carrera frente a Estados Unidos. Lo hablaba Yelén. Bueno, el 31 de diciembre va a marcar la salida de la Unión Europea, de Reino Unido. La mejor carta de presentación, la mejor carta de autonomía como para mostrar al mundo es esta carrera que ha ganado. Y la están haciendo, la están jugando, la están sabiendo jugar, Ariel. Me refiero al gobierno de Boris Johnson, al gobierno conservador, que trata de mostrar que el Reino Unido se presenta, Gran Bretaña se presenta más eficiente y más con mayor capacidad de respuesta ante situaciones críticas como esta que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, comparado con la Unión Europea. Han hecho hincapié en este discurso, lo mencionamos la semana pasada, tanto el ministro de Educación como el ministro de Salud, diciendo que si pudieran avanzar con esto es porque no se regían por la regulación europea, lo cual es falso porque es como vos bien decías, hasta el 31 siguen bajo el paraguas normativo de la Unión Europea. De hecho, Reino Unido, a diferencia del resto, de la gran mayoría de los países del bloque, tiene mayor autonomía en general para moverse. Sabemos, por ejemplo, el tema monetario, que mantiene su moneda. Digo, siempre mantuvo una capacidad de independencia mayor que le permitió, incluso antes de toda esta situación del Brexit, contar con estos beneficios. Ahora, el doctor Perrone dice, también se apuran aquellos países donde la propagación es más complicada, la situación del virus en esta segunda ola es más complicada. Igualmente, como fuera, sabíamos que en la vacuna también iba a haber política. Y lo está viendo. Sí, definitivamente. Y mencionabas el caso de, digamos, le agarran un buen momento al Reino Unido esto porque al gobierno concretamente de Boris Johnson, porque en este momento está discutiendo y en el día de hoy tuvieron una reunión con la Unión Europea. Habló de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con el primer ministro británico para ver o llegar a encontrar algún punto de negociación para terminar con un acuerdo de salida de la Unión Europea, ese Brexit con acuerdo. Es decir, si el 31, estamos a 3 semanas de esto, ¿no? Si el 31 de diciembre no se ponen de acuerdo las partes, van a una salida sin posibilidad de negociación, de acuerdo, lo cual va a ser ese llamado Brexit duro que están tratando de evitar todos los gobiernos, incluso el anterior. Perdón, ahora, Yelén, cómo la lucha en la primera ola a Boris Johnson le restó imagen positiva y cómo la vacuna en esta segunda ola se la sube. Sí, está tratando de... Hay que ver si efectivamente le sirve o están haciendo ese juego y después veremos qué saldo político deja todo esto. De hecho, en el día de hoy dijeron ambos en un comunicado que las condiciones todavía no están dadas para un acuerdo. El jueves Boris Johnson va a viajar a Bruselas a una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea para presentar su posición, y ya el Reino Unido presentó una propuesta para bajar, levantar 4 cláusulas de ese mercado común, de esas propuestas del mercado común que habían tratado de avanzar. ¿Justamente para qué? Para evitar esa frontera entre las dos Irlandas, que es algo que quieren evitar a toda costa y que tiene que pasar eso por el Parlamento. Es decir, vacuna, incremento de la posición más nacionalista, y eso con un discurso también de decir, bueno, nosotros podemos hacer frente también a este Brexit. En el caso de que sea un Brexit duro, tal vez lo podemos enfrentar porque pudimos hacer frente también a esta emergencia, a esta carrera por la vacuna. Bien, Yelén.